Bueno, ayer se presentaron los resultados de el esperado estudio Barómetro de las Américas, que realiza una serie de instituciones, encuestas sobre cultura política, sobre realidad política en los países latinoamericanos. Lo que nos interesa a nosotros, la República Dominicana, segunda del continente en percepción de inseguridad. El 45.8%, casi el 46%, de los dominicanos entienden que su problema más grave es la delincuencia y el crimen. Miren que la percepción de la corrupción es alta, pero es lógico que la gente considere su principal problema el que tienen más cerca. El de la inseguridad ciudadana. Y aquí todo el que sale a las calles anda mirando para todas partes por la cantidad de robos y atracos y agresiones que hay. Entonces, el segundo país en percepción de la corrupción. Y miren que hay países donde hay más violencia que aquí. En casi todos los de Centroamérica. Esas maras, esas pandillas que matan primero y roban después. Y aquí ya estamos viendo cosas así. Lo que pasa, Uchi, es que mientras en esos países estamos hablando de una situación de conflicto que tiene décadas, en República Dominicana la percepción de inseguridad y más bien la inseguridad ciudadana ha ido incrementándose y el ciudadano en los últimos años ha ido viendo cómo se deteriora su nivel de vida, su tranquilidad, incluso su percepción de que puede caminar por las calles con tranquilidad porque los atracos están a la orden del día. Aquí ese tipo de situación antes era excepcional. 10 años atrás era excepcional, se conocía el caso de un robo en un sitio, pero los jóvenes incluso salían de noche y no se tenía ese temor de que pudieran ser no solamente atracados, es que aquí se dan situaciones de violencia donde ya se utilizan armas de fuego. Eso antes no era común y ahora se está convirtiendo en la norma, el no poder estar parado en un semáforo, porque usted no sabe quién le puede estar poniendo una pistola y quitándole carteras y celulares. Ese tipo de situaciones hace que el ciudadano se sienta cada vez más intranquilo y más inseguro. Y yo entiendo que el índice de percepción de la corrupción, que está respaldado por datos objetivos de inseguridad ciudadana, tiene que haberse incrementado en los últimos años por ese tipo de situaciones. Pues mira, en el mismo tema, hay una pregunta que le hacen a la gente que es sobre el barrio donde vive, el sector donde vive. Y entonces, ahí la percepción subió desde el anterior Latino Barómetro, que fue en el 2014, hasta este, que registra el 2016, subió de 56.3 a 59. Es decir, que es la percepción más alta en la década. Es decir, que sigue aumentando la percepción del crimen. Y hay otra que es más directa todavía, la victimización por delincuencia. Es decir, a la gente le preguntan si ha sido víctima de la delincuencia. Entonces, ya ahí la gente no está dando una opinión ni una percepción, sino lo que le ha pasado. Y da 10 puntos. De 29 países latinoamericanos estamos en sexto lugar en esa materia. Ahora, en lo que se refiere a la corrupción, no es sorpresa. El 83.9% de los encuestados en la República Dominicana dicen que por lo menos la mitad de los políticos dominicanos están involucrados en la corrupción. Por lo menos la mitad. Otra cosa que esto sí que debe merecer atención de la gente que se preocupa por los senderos por donde camina la sociedad dominicana, y es que solo el 34.8% confía en las elecciones. Participan, van y votan, porque aquí es bastante alta la participación, pero solo el 34.8% confía en que eso es legal y justo. Bueno, ya hemos visto los desastres. Aquí no se ha derrumbado nada
Y acabamos de enterarnos en estos días con el informe de la Junta Central Electoral de que el presidente de la Junta anterior contrata a una empresa española que se lleva 40 millones de dólares para un sistema automatizado que no funcionó en su mayor parte, pero nos acabamos de enterar de que los resultados de los colegios electorales llegaron primero a esa empresa y de ahí fueron filtrados a la Junta. Oigan qué perla, oigan de lo que se está hablando, oigan de qué es que se está hablando. Los resultados filtrados por una empresa que recibió un contrato jugoso, con muy pocas exigencias, pero muy generoso en cantidad de dinero. Y los resultados llegaron primero a esa empresa que se los procesó entonces a la Junta Central Electoral. La confianza en los partidos, 20.4. Viene bajando desde 2008 cuando registraba 26.7, que ya eso es poco, pero está en 20.4. ¿Eso significa que es una quinta parte? Y sí, y en las conclusiones señala el barómetro que la democracia en América Latina y en el Caribe está enfrentando retos importantes. Se citan desde el bajo nivel de confianza en las elecciones y en el liderazgo y en los partidos, hasta la realidad de las libertades públicas, el incumplimiento de la ley, la inseguridad ciudadana y los fallos en la mayoría de los servicios. Es decir, un retrato del cual la República Dominicana es un ejemplo muy, muy representativo. También un fenómeno que ha sido registrado en otras encuestas hechas aquí, disminuyen las simpatías por los partidos. En el 2012, el 63.4% decía simpatizar con algún partido y ahora solo lo hace el 42.4%. Es decir, son más los que se definen como independientes que los que dicen pertenecer a cualquier partido. Bueno, a todos los partidos juntos. Los que confían en un partido, todos juntos, no llegan al 50%, están en un 42%. Eso hace que este estudio coincida con otros que se han presentado recientemente, donde se habla de los niveles de confianza de la población en las organizaciones políticas, donde se habla de incluso la desconfianza, la disminución de la la disminución de la participación más bien de los ciudadanos en estas organizaciones. Cómo para la gente incluso significa absolutamente nada pertenecer o no a una organización política, en la misma medida en que esas estructuras que deberían revisarse han demostrado que no tienen grandes diferencias unas de otras, sobre todo en lo que tiene que ver con las grandes organizaciones políticas que hemos tenido o que tenemos en el país. Eso también tiene que llamar la atención de aquellas fuerzas que se hacen llamar alternativas, que no han podido capitalizar ese descontento de la población en los partidos tradicionales para poder hacerse con una mayor fuerza y una mayor militancia. Cuando hablan de que son distintos, cuando hablan de propuestas diferentes, realmente no han podido enamorar a esa población que se indigna cada año porque quienes han accedido al poder, ya sea directamente a través de la presidencia de la República o que tienen cierto nivel de poder político a nivel municipal, no han hecho transformaciones importantes que permitan que la gente siga formando parte de sus filas. Entonces, ¿qué ha pasado con los llamados alternativos que no han encontrado fórmulas adecuadas para poder vender su producto? Estamos en un momento en el que la comunicación juega un rol bastante importante en todo lo que tiene que ver con afiliación de gente a asociaciones, afiliación de gente a organizaciones políticas. No se han encontrado herramientas con contenido suficiente como para que la gente diga, aquí se encontró una alternativa política. Seguimos metiendo a todos en el mismo saco,
quizá no deberíamos, pero la realidad es que en nuestro país, en medio de esa situación de descontento, en medio de esa situación donde la gente incluso entiende que la corrupción es uno de los problemas más grandes que tenemos en el país, y cuando se habla de corrupción tenemos que entender que se da a todos los niveles, o eso es lo que la población percibe, que se da a todos los niveles del poder legislativo, poder ejecutivo, el poder judicial y a nivel municipal. Las fuerzas que se hacen llamar alternativas no han hecho propuestas adecuadas como para que se pueda ver en ellas una alternativa de poder viable, que encante, que enamore, que haga que la gente entienda que realmente llegarían al poder a hacer algo distinto. Simplemente, la oposición no ha producido hechos que inspiren confianza en que van a ser diferentes. Postulan narcotraficantes igual que el partido oficial, guagüeros igual que el partido oficial, gaseros igual que el partido oficial, y personas de conductas reñidas con las normas más elementales de respeto en una sociedad. Entonces, no es con discursos. La población dominicana, para creer, necesita ver hechos. Me da la impresión, y de que el mismo barrilito, la misma contrata de los regidores en todos los ayuntamientos. Bueno, entonces no hay ningún motivo para que la gente diga tal o cual es una opción. Y me parece que cuando ha habido casos excepcionales, porque los hay congresistas que de algunas de las fuerzas políticas una que otra vez defienden, o da la impresión de que defienden los derechos de la mayoría de la gente. Ese tipo de información tiene que ser difundida con mayor efectividad. Hace falta que se le dé, no solamente que se difunda con mayor efectividad, es que no se ve el respaldo de la estructura política a aquellas acciones que pudieran resultar ser distintas. Cuando un legislador hace una evaluación del presupuesto y hace propuestas para la modificación, si la organización política está de acuerdo con aquellas propuestas o con la mayoría de las propuestas, debería como partido demostrar algún tipo de interés en hacer una diferencia en el Congreso en ese sentido. Cuando aquí se habla de la necesidad de que el Congreso fiscalice los recursos del Estado y que ejerza su rol analizando cómo se ejecuta el presupuesto, uno necesita un papel más activo, que si lo inicia un legislador, pues que la estructura política a la que representa le dé un mayor apoyo. Que se enteren dos personas no tiene ningún sentido, o que la acción se quede en una rueda de prensa, sí, no tiene ningún sentido. Eso tiene que estar sucedido de acciones contundentes dentro del mismo Congreso Nacional que haga o que por lo menos presione para que haya una transformación. En algunas ocasiones, algunas de esas informaciones o esas investigaciones que han hecho algunos legisladores necesitan incluso el respaldo de la población. Pero ¿cómo la población se entera si ni siquiera el mismo partido político le da el apoyo necesario? Entonces, ojo con eso. Aquí lo que ha sucedido es que ha ido creciendo la indignación popular. Qué bueno que también ha ido creciendo el nivel de concienciación de la población con relación al concepto de la corrupción, lo que significa y el impacto que tiene en la vida de la gente. Hace falta más, sobre todo que esa masa con un nivel de educación todavía un poco más bajo comprenda cómo la corrupción afecta su bolsillo cada día y afecta su nivel de vida, y cómo en cada insumo que compre, cada bien que compra, aporta a través de sus impuestos al dinero del Estado, que ese dinero que se reparte a través de las tarjetas de solidaridad, de Bonogas y de todos los planes sociales, es dinero suyo que usted lo paga a través de sus contribuciones cada vez que hace una transacción y compra algo, y que en esa misma medida siga creciendo el poder de la población para exigir una transformación de la clase política dominicana, porque yo creo que eso es lo que se necesita aquí. El que tiene congresistas debe echar los pleitos de la sociedad en las sesiones de las cámaras. Y en lugar de retirarse, de que porque bueno, ellos van a ganar como quieran, no, deben votar para que la gente perciba que si es un 90-10 que está, ¿verdad? Es un poco menos que eso, pero que la gente diga, bueno, pero los 90 del gobierno votaron por esto, pero los 10 de la oposición fijaron tal o cual posición. Pues no,
hay algunos buenos legisladores que son contados. Por ejemplo, tú mencionabas el caso del presupuesto. Wellington Arnaud, del PRM, tuvo una participación excelente, cuestionando partidas, es decir, hablando con base. Está Farideh Raful, está Paliza, y hay otros, pero son pocos. Ahora, ¿qué pasó en la realidad? La mayoría de los diputados del PRM no estaban. Entonces, si no, ¿cómo la gente va a decir, pero la alternativa es esta? Sí, estaban, se retiraron como bloque, eso fue lo que hicieron. Que nunca entendí por qué no, votaron. Pero cuando tú buscas la lista, aún lo que se retiraron están los nombres ahí, pero la mayoría sale ausente. Pero no se está discutiendo un asunto fundamental para la nación, el presupuesto. Entonces, no, yo no voy a votar. No, vote y pierda, pero pierde en votos, pero gana presentando argumentos y diciendo las cosas. No, ausentes, la mayoría. Entonces, es con hechos, no es con palabrería, ni con la misma cantareta de que fulano, ese es el hombre y el que sé yo qué. No, hombre, no. Este pueblo está harto de eso. Ya, es más, cada vez que salen con ese tipo de cosas, desconfía más la gente. Es con trabajo. Es con trabajo. Entonces, no es con guitarra ni con violín, es con trabajo. Entonces,